que ya no sabía cuánto le iba a durar, y decirle cuánto lo amaba mientras hay oportunidad. Hijo, no le hables muy salsa a tu papá. Dice Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre. Y en Deuteronomio 5:16 nos recomienda lo mismo. Y en Hechos 20, en Éxodo 20 también nos vuelve a recordar que tenemos que honrar a nuestros padres. Honra a tu padre. Trátalo con reverencia, con cortesía, con respeto, con bondad, con obediencia. Hijo, a propósito, tu padre, sí, tu padre, el anciano, ¿vive todavía? ¿La está pasando bien? Si puedes decir amén, gloria a Dios, Dios está contento. Si no, es tiempo de que lo tratemos bien. Hermanos, yo quiero decirte una cosa. Escogí esta mañana para hablar del Padre. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su Padre? Gracias a Dios que, hermano, nada más tenemos uno. Mira, hijo, el día que falte tu padre, decían allá mi papá en el rancho, el día que falte yo, hijo, cualquiera va a querer ser tu padre. Pero gloria a Dios que Dios nada más nos dio uno. Y no podemos hacer, hijos, nada al respecto. Tenemos su ADN. Tenemos su información genética. Tenemos su sangre. Tenemos sus genes. Tenemos su apellido. Quiero decirte, como dije en otra enseñanza, tu papá, hijo, vale más que 100 maestros juntos. Qué bendición si todavía tienes a tu papá. Qué tristeza ver a hijos cuarentones hablarle a su papá como si el viejo, el padre de 70 años tuviera 10 años. Sí hay, hermanos. Qué tremendo escuchar a alguien decir, tengo 2 meses que no le hablo a mi papá. Y luego agregan, es que el viejo no sabe. El viejo está anticuado, el viejo está azucarado, al viejo se le van las chivas. Oiga, qué terrible, hermanos, hablar así de nuestro padre. Y luego llegan y le preguntan, ¿qué jefe? Usted está sentado, ya tiene 80 años sentado allí en la mecedora. ¿Qué jefe? Usted como el caballo del lechero, dormidote siempre. Oh, yo creo que nuestras palabras deben ser bendición para nuestro Padre, aquel que nos dio todo. Y luego volteamos y vemos los amigos y a la gente y les damos una aclaración de nuestro Padre. Es que el jefe es anticuado. Hay que hacer una transición, jefe, olvidar lo antiguo, y usted es antiguo. Hay que modernizarnos. Y luego le damos una frase, según otros, muy cool, decían en Estados Unidos, muy honduda. Agarra la onda, jefe. Pero quiero decirte una cosa, que por el jefe tenemos todo. Y ese hombre que está sentado ahí es el que pagó un precio para que seamos lo que somos. Y si tenemos vida y somos alguien en esta tierra, se lo debemos a un Padre. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su Padre? Hermanos, pero eso debe ser allá afuera, con los inconversos. Hermanos, porque la Biblia dice en Proverbios 1:8, sí, hijo cristiano, dice esto, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Honra a tu padre. Hermanos, nunca sabremos más que él. Y luego dice Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Aunque a veces pese y a veces nos parezca duro e ilógico. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y luego ahí en Proverbios 23:22 dice la palabra de Dios, oye a tu padre, aquel que te engendró. Hermanos, a nadie le vas a doler como nos dueles a los padres. Hijo, qué bendición es que tengas todavía a tu padre. Hijo, si me preguntaras en esta mañana, sí a mí, al que está predicando, hermano Antonio, vuestro padre, el anciano, ¿vive todavía? Yo te diría con dolor en mi corazón que no, que ya no vive, que ya no está en la casa, que ya hay una Biblia cerrada que ya no se va a abrir. La Biblia de mi papá. Que sus libros están en el librero,
que sus trajes están colgados. Y buenos trajes, porque Dios bendice. Que sus corbatas están ahí colgadas, porque ya no tengo a mi padre. ¿Sabes, hijo, que un día tuve que predicar su funeral sin que él me escuchara? Hace 5 años partió con el Señor. Y sin temor a equivocarme, hijo, te lo digo y comparto mi testimonio. Ahora soy un huérfano y mi mamá es una viuda. Ahora mis hermanos somos huérfanos, pero gloria a Dios por la palabra del Señor, hermanos. Ahí en Salmo 68:5 dice, pero Dios es padre de huérfanos. Oh, gloria al Señor por esa verdad bíblica. Pero Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Pero aquí entre nos, hermanos, ¿cómo quisiéramos que estuviera aquí mi padre? Lo extrañamos, nos duele que se haya ido, lo lloramos su partida. Hermanos, un día, tal vez, si me preguntas por mi papá o menciones a mi papá en frente de mi persona, tal vez voy a llorar, hermanos. Hace poco, un hermano muy querido mío, el hermano Luis González, pastor allá en Villa de García, fue y me abrazó y me dijo unas palabras, es contemporáneo de mi papá, pastor. Y me dijo todo lo que mi papá significaba para él y la bendición que fue mi papá cuando estaba vivo. Y me dijo, hermano, nomás quiero decirle que yo amaba mucho a su papá. Su papá fue un ejemplo y una bendición para mí. Oye, hermanos, aquí entre nos se me rodaron las lágrimas y empecé a llorar. Y empecé a moquear también, porque son dos acciones que vienen juntas. Y a veces, hermanos, hay diferentes opiniones. Uno dice, bueno, ya no debemos llorar a nuestros muertos. Ya se fueron, ya olvídenlos. Pero ¿cómo olvidar al viejo? Que fue de gran bendición a nuestra vida. Y nunca se te ocurra personalmente decirme, ya no le llore a su papá, hermano Antonio, porque yo te diría, sin temor a equivocarme, y te diría muy francamente, bueno, hermano, déjeme llorar, son mis lágrimas y son mis mocos. ¿Por qué? Porque nadie puede ocupar el lugar de tu padre. Cuando ya se fue, ya se fue. A propósito, el anciano, sí, tu padre, ¿vive todavía? ¿La está pasando bien? En mi caso ya no. Pero si en tu caso todavía está vivo, ámalo y respétalo. Y obedécelo. Gloria al Señor, porque al hacerlo, automáticamente estás obedeciendo al Señor. Quiero decirte rápidamente, hermano, y hermanos, gracias por seguirme con esta predicación. Yo sé que he tomado mi tiempo, hermanos, y de repente se pone uno emocional, pero gracias a Dios porque puede tener uno un corazón todavía sensible, hermanos, a las instituciones que es la familia. Déjeme tomar poquita agua, porque la boca también se seca, hermanos. Hermanos, el día que murió mi padre fue el día más triste de mi vida. Y el día más triste de nuestra familia, Arellano. ¿Por qué, hermanos? Porque no lo esperábamos, no lo queríamos así. Fue repentino, fue sin aviso. Estando en el hospital Muguerza, después de una operación, el doctor nos habló, a mi mamá, a mi hermano Roberto, mi primo René, que es doctor, fuimos a que nos dijera qué estaba sucediendo. Y el doctor nos dio la noticia. Se había ido el esposo, se había ido el padre, y se había ido un gran hombre de Dios. Cuando el doctor nos dijo esto, hermanos, mi mamá solamente levantó sus manos y le agradeció a Dios y dijo esta frase, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Y te lo digo esto, hermanos, para que valores a tu padre si lo tienes vivo todavía. Hermanos,
Después de ahí caminamos un pasillo de unos 30 metros a la sala de espera y, hermanos, fue el pasillo más largo de mi vida para comunicarle a mis hermanos que nuestro padre ya se había ido con el Señor. El doctor nos dijo, si alguien quiere ir, hay un lugar abajo del hospital Muguerza y pueden ir a ver y ver el cuerpo. Hermanos, no fue nadie, nada más mi hermano Roberto y yo fuimos a ver a mi papá recién muerto. Ya no respiraba. Ya no volteó a vernos como cuando llegábamos a la casa, que nos decía, oye hijo, qué bueno que vinieron. Pasen hijos, qué bueno que vinieron a verme. Pasen hijos, siéntense aquí en la mesa. Ya no nos abrazó, sus brazos estaban fríos. Su cara y su cuerpo estaban helados. Su corazón ya no palpitaba. Ese corazón que estuvo lleno de amor ya estaba inerte. Pero algo, hermanos, que quiero comentarles, y hijo, quiero compartírtelo contigo rápidamente. Algo me pasó, algo tremendo allí, hermanos, cuando fuimos a ver el cuerpo caliente, que acababa, bueno, no calientito, ya estaba frío, pero que acababa de morir de mi papá, que no se lo deseo a nadie. Me pasó algo tremendo, cuando estaba ahí enfrente de mi padre con mi hermano Roberto, fue una película de 5, 6, 7 segundos, yo no sé, pero muchas cosas vinieron a mi mente con respecto a mi padre. Vi a mi papá, hermanos, allá en el rancho, vi a mi papá aceptando a Cristo, vi a mi papá haciendo nieve cuando la iglesia estaba chica y no lo podían sostener, vi con sus manos dándole vuelta a la garrafa, paliando la nieve, una nieve de limón, por eso siempre compro nieve de limón para acordarme del viejo. Y era la nieve más rica que había en Monterrey, porque era la nieve que hacía mi papá. Lo miré todo sudado, haciendo caballos de yeso para irlos a vender, y lo vi, hermanos, puchando el carro de la nieve. Nosotros, mi hermano Roberto y yo, lo agarrábamos de 10 a 12 para traer tortillas a la casa, y luego nos íbamos a la escuela, y él lo agarraba de 2 a 4, y luego venía y se ponía su corbata y a ganar almas y a trabajar para Dios todo el tiempo, hermanos. Lo vi todo en un ratito, lo vi visitando, predicando, saltando, trabajando en las iglesias. Todo lo vi a ese hombre gritando, ¿quiere la nieve? Así como nos enseñó a gritar a nosotros, ¿quiere la nieve? ¿De limón la nieve? Ahí lo vi, hermanos, y no solamente nos enseñó a gritar para vender nieve, sino que también nos enseñó a predicar la palabra del Señor, y doy gracias a Dios por ese hombre, pero todo vino en ese momento. No pude aguantarme, hermano, lo abracé. ¿Saben qué le dije, hermanos? Solamente una palabra que a lo mejor tienes que decirle esta mañana a tu padre. No se requieren muchas letras, es un término muy corto. No requiere que hayas estudiado lexicología ni etimología, no, nada más. Le dije, gracias papá, gracias papá. Y abracé su cuerpo frío y le di un beso en su frente. El viejo, el pilar se había ido. Le dije, gracias papá por quedarte sin comer para que nosotros comiéramos. Gracias papá por vestir tan pobre para que nosotros estudiáramos y nos preparáramos. Gracias papá por algo que ahora está en peligro de extinción. Gracias papá por disciplinarnos. Disciplinarnos, sí, hermanos. Mi papá nos disciplinó y yo doy gracias a Dios por eso. Y yo me tanteo si estoy traumado por la disciplina de mi papá, pero nos dio tanto amor con la disciplina que ahora le doy gracias a Dios por esa disciplina. Sí, mis hermanos, cuando nos portábamos mal, mi papá nos disciplinaba y yo le agradecí allí enfrente acabando de morir. Papá, gracias papá por habernos enseñado a amar a la gente, a respetar a la gente. Gracias papá por enseñarnos a saludar. Mi papá nos decía, ustedes saluden cuando lleguen, y si está el diablo sentado, al mismo diablo salúdenlo, sean atentos. Yo le dije, gracias papá por habernos enseñado a sentarnos en la iglesia, a sentarnos en las casas. Mi papá nos decía, cuando vayamos a una casa ajena, hijo, siéntense hijos. Gracias papá por habernos enseñado a callarnos y no meternos en la conversación de los grandes cuando estábamos chicos. Por tantas cosas le di gracias a mi papá. Algunos dirán, bueno, su